Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. En el vídeo de hoy quiero hablar contigo sobre un tema muy particular, que desde hace tiempo ya quiero hacer un vídeo, desde antes del verano, pero entre unas cosas y otras pues se me ha ido complicando, lo he ido dejando, estaba haciendo otras cosas y al final, bueno, pues hoy por fin saco un rato para hablar y reflexionar contigo sobre este tema, que son los arquetipos. Los arquetipos en el tarot. A veces tengo la sensación de que el tarot es como una especie de guiso o de ensalada en el que la gente va metiendo cosas dentro, va mezclando. Y bueno, pues hay algunas cosas que sí mezclan bien. A una ensalada le puede echar, no sé, manzana. Pero si a una ensalada le echas manzana y pescado, pues igual no mezcla bien, ¿sabes? Nada, para eso es a lo que me refiero, ¿no? O a un guiso. En un guiso, pues sí, puedes echarle pescado, mismamente, sí. Pero luego si con el pescado le echas chorizo, pues no queda bien. En cambio, el chorizo con la carne sí quedaría bien, ¿no? Hay cosas, hay mezclas, es a donde quiero ir. Hay mezclas que sí que quedan bien y hay cosas que no quedan bien. Y simplemente porque la gente tenga la impresión de que el tarot es eso, es una especie de receptáculo en el que se puede meter cosas y cosas y cosas y cosas, pues sí, algunas cosas sí. Y algunas cosas por sí mismas sí. Pero luego cuando empiezas a mezclar unas con otras ya la empieza a chirriar un poco, ¿no? Bueno, te he dicho que íbamos a hablar de los arquetipos. Vale. Para eso lo primero es entender y definir qué son los arquetipos. Es una palabra que viene del griego clásico. Dos partes, arge y tipos, que podríamos traducir como la imagen modelo. Esa imagen, esa impronta que todos tenemos de algo. Una idea, un objeto, una persona. Por ejemplo, si yo te digo manzana, piensa en una manzana, visualiza una manzana, pues habrá algunos de vosotros que habéis visualizado una manzana amarilla, otros roja, otros amarilla y roja, otros una manzana verde, otros habéis pensado en una manzana en un árbol, otros en la manzana de Newton, otros en la manzana de Blancanieves, otros igual pues en la manzana de oro del Jardín de las Hespérides, si es que sois de la cultura más clásica, por lo que he dicho antes del griego, no sé. Hay mucha variedad, ¿no? Pero si coges la esencia de todo eso, pues esa esencia, eso sería el arquetipo de manzana. Vale, pues este arquetipo fue una parte que, aplicada a la psicología, desarrolló uno de los padres del psicoanálisis, Carl Gustav Jung. Y como siempre, pues como dice el refrán español, esta sabiduría popular, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El querer asociarse o asociar el tarot a una figura de prestigio, con eso lo que se intenta es traerse ese propio prestigio hacia uno mismo, como si el tarot necesitara de ayudas externas para poder desarrollarse, crecer o ser mejor. Carl Gustav Jung, que como te digo fue uno de los padres del psicoanálisis junto con Freud. Freud más dedicado igual a los complejos y Jung más a los arquetipos. Bueno, pues Jung es el autor más citado en los libros de tarot a lo largo de todos los años. Más que cualquier gran tarotista famoso, cualquier creador de mazos de tarot o cualquier cosa de esas. El autor más citado, más nombrado, que más veces se menciona en los libros de tarot es Jung. Y Jung escribió 3 o 4 líneas sobre el tarot. No escribió libros de tarot, no se dedicó al tarot, simplemente dejó constancia de que había gente que usaba el tarot y poco más. Pero como es Jung, pues eso podía aportar cosas, ¿no? Nos lo apropiamos, lo metemos dentro del mundo del tarot. Y en base a eso, pues es, como te digo, el autor más citado de tarot en los libros de tarot, sin que él haya escrito ni un solo libro de tarot. Escribió unas pocas líneas. Esto, a fin de cuentas, lo que hace es, en mi opinión, por supuesto, destacar o traer a la luz
la necesidad de muchas personas de autoafirmarse o de reafirmar el tarot para reafirmarse a sí mismas. ¿Entiendes a lo que me refiero? El tarot yo creo que tiene suficiente entidad por sí mismo, sin necesidad de que le tengamos que aportar nada más. Pero hay gente para la que sí hace falta aportar. Así que tiene que quitarle esa especie de velo o de mancha que se le ha querido imponer por cuestiones o que ahora no vienen al caso. Todos sabemos más o menos cuáles pueden ser, ¿verdad? Todos hemos pasado o vivido cosas así. Pero eso no implica que el tarot lo necesite, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendas. Y bueno, pues eso, los arquetipos, que ya me he ido un poquito del tema. Los arquetipos, pues entre unas cosas y otras, pues al final han llegado a ser una parte más del tarot, del uso del tarot o de las lecturas de tarot en el día a día. Nosotros pensamos que más que... Nosotros en 78 puertas, hablo por mí y también por mis compañeros de 78 puertas. Nosotros creemos que más que repetir palabras como un loro o repetir lo que otros han dicho antes, nosotros lo que nos esforzamos en nuestros cursos de tarot, lo que enseñamos a nuestros alumnos, es intentar ayudarles a encontrar su propia voz. Porque cuando encuentras su propia voz, que no es una cosa sencilla, entonces te haces consciente de qué se activa a ti, en ti mismo, dentro de ti, y cómo funciona eso dentro de ti cuando lees las cartas. Y para poder llegar a encontrar esta voz interna, tu propia voz, que es distinto en cada persona, para llegar a tener un modo propio de leer las cartas, hay que leer mucho, hay que escuchar otras voces y hay que reflexionar mucho, sopesar como en el arcano de la justicia con la balanza y luego creerse lo justo o interiorizar lo que resuena contigo, ¿vale? No hay por qué interiorizar o quedarse con todo lo que oyes, solamente tienes que quedarte con eso que es bueno para ti o que encaja contigo o que te sirve. Pero al mismo tiempo siempre manteniendo en el foco lo que es real. O sea, a ver cómo digo esto. Porque alguien diga que el tarot nos lo han traído los extraterrestres, que es una creación extraterrestre, eso no implica que realmente sea así, ¿vale? Habrá gente para la que eso pueda venirles muy bien y empiecen a decirlo. Bla, 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 bla. El tarot es extraterrestre, el tarot es extraterrestre. Bueno, pero porque alguien lo diga no significa ni que tú te lo tengas que creer, ni que sea verdad, ¿vale? Pues eso mismo lo aplicamos también a todo lo que engloba el mundo del tarot, incluyendo también, por supuesto, lo que son el tema de los arquetipos. El tarot no es un método científico, podemos decir que es una especie de espejo, un método de introspección y de reflexión profunda de uno mismo. Y el tarot, en su reflejo, arroja luz sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, sobre distintos aspectos de nuestro día a día. Así que desde ese cierto punto de vista, igual el hecho de querer racionalizarlo todo, igual no es la manera más adecuada de acercarse al tarot o de intentar aprender todo lo que implica lo que es el tarot. Y ya centrándome un poco más en lo que es el objetivo del vídeo de hoy, el tema del vídeo de hoy, lo de los arquetipos. Quizás la primera pregunta sea si es necesario o imprescindible, mejor, imprescindible, analizar los arquetipos para entender los arquetipos en el tarot. ¿Entiendes a lo que me refiero? O sea, saber cuáles son los arquetipos, cómo funcionan, qué tienen de por aquí, de por allá, cómo van. ¿Hace falta eso realmente para poder leer el tarot? Esa es una pregunta que yo ahí dejo. Porque la cuestión muchas veces para
el tarot, para leer el tarot, muchas veces la pregunta que nos hacen es ¿qué me va a suceder en la vida? ¿Qué me va a suceder en el amor, en el trabajo, con los amigos, con mi mujer, mi ex, etcétera? La mayoría de los problemas que nos afectan como seres humanos se desprenden o vienen de nuestra propia incapacidad de conocernos a nosotros mismos y a nuestra realidad interior. Y para eso el tarot sí que viene bien para conocer esta parte interna de nosotros mismos, porque todos, de una manera u otra, nos creamos, ¿cómo decirlo? Máscaras, sí, igual el término es máscaras. Máscaras para ocultar lo que desconocemos de nosotros mismos, lo que nos angustia, lo que reprimimos, esa parte que no queremos ver o no conocemos de nosotros mismos, ¿no? Ahí ponemos, bueno, lo que no conocemos y no podemos conocer, obviamente ahí no ponemos una máscara, ¿no? Pero sí que ponemos esta máscara de cara a los demás y a veces también a nosotros mismos. Y no sé, a veces es bueno, sí, pero a veces no lo es tanto. Porque a fin de cuentas el tema realmente importante no es, volviendo a la pregunta de antes, ¿qué me va a pasar en la vida? ¿O qué me va a pasar en el amor? ¿O con mi pareja? La pregunta realmente importante, lo que realmente tenemos que poner ahí el foco es cómo vivo yo la vida. Yo, tú, él, ella, cualquiera. ¿Cómo vive cada uno la vida? ¿Cómo aprendemos, desarrollamos, cómo vamos paso a paso evolucionando en la vida? El tarot nos desvela en muchas ocasiones, más de lo que a veces gustaría, nos revela lo que no queremos ver de nosotros mismos, nos revela nuestro yo interno, esa parte de nosotros mismos que no conocemos. Todos, tú, yo, cualquiera, tiene una idea de sí mismo bastante benevolente y no nos reconocemos tal y como somos. Cuando enseñamos una parte de nuestra personalidad a los demás, nosotros somos conscientes de que estamos enseñando esto y los otros, el resto de las personas, también ven esto mismo. Es algo mutuo, ¿no? Esto es una zona que es conocida. Pero luego hay partes de nosotros que queremos ocultar a los demás y se las ocultamos, pero también hay otra parte que ocultamos, pero que los demás sí que ven sin que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Lo ven con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestros silencios y con nuestras palabras, con nuestras miradas. Hay un lenguaje no verbal que también transmite información sobre nosotros mismos y muchas veces nosotros no somos conscientes de ello. Y en base a este lenguaje no verbal y a otras actitudes, las personas de fuera llegan a tener unos conocimientos o una información de nosotros mismos de la que nosotros no somos conscientes. Nosotros no queremos que la otra persona sepa que, por ejemplo, somos tacaños. Un ejemplo, ¿no? Pero en base a ciertas actitudes las otras personas se dan cuenta que sí que lo somos. ¿Por qué? Porque lo transmitimos con un lenguaje que, como te digo, es no verbal. Esa parte que todos tenemos dentro, no una, varios comportamientos, actitudes que no nos gustan, no tenemos por qué identificarlos con nosotros mismos. Por ejemplo, antes te he puesto lo de tacaño, ¿no? Ahora vamos con otro, miedoso. Yo soy miedoso. A nadie le gusta reconocer que es miedoso, ¿no? A nadie le gusta tener miedo. Pero el miedo también es una buena herramienta para mantenernos vivos, porque el miedo es lo que nos hace huir de un peligro y por tanto mantenernos con vida. Es una cosa que tenemos en nuestro cerebro desde la edad de piedra. Venía el mamut, venía el dinosaurio o venía la tribu de enfrente y a echar patas. Venía el tigre de dientes de sable y a correr, a esconderse. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba en peligro y el otro, ese agente externo, podía matarnos. Nuestra vida estaba en peligro. Pues gracias al miedo hemos sobrevivido como personas y como especie. Por lo tanto, sí es positivo reconocer y asumir que somos miedosos, que tenemos miedo. Si vivimos conscientes de que, por ejemplo, continuando con este ejemplo, el miedo forma parte de nuestra vida, podemos
incorporarlo y utilizarlo a nuestro favor, como te he puesto antes el ejemplo, ¿no? De mantenernos vivos, de escapar de lo que nos puede hacer daño. Pero el que una actitud o un comportamiento que no nos gusta o que nos da vergüenza, que eso forme parte de nuestra existencia, de nuestro día a día, no quiere decir que eso nos defina como personas, ¿vale? El hecho de que una persona tenga miedo no quiere decir que lo único que define a esa persona es el miedo. Hay muchos más aspectos o comportamientos o patrones o como lo quieras llamar que nos definen. Y aquí precisamente es donde nos encontramos con ciertas confusiones a la hora de incorporar o de juntar, podríamos decir, arquetipos y tarot. Porque en muchas publicaciones, en muchos blogs y demás, se mezclan los conceptos o se unen los conceptos de arquetipo y de actitud, con C, como si se tratara de una misma cosa. Y desde luego para nosotros en 78 puertas pensamos que no. No es para nada lo mismo una actitud que un arquetipo, un comportamiento temporal que una cosa que es la más pura esencia. Vamos a ver. Los arquetipos, ¿te acuerdas lo que te he dicho antes del ejemplo que te he puesto de la manzana, ¿vale? Pues esas manzanas que cada uno lo hemos pensado de forma diferente, todos tienen una esencia común, unos rasgos. La más pura esencia de eso es una huella que está en nuestro inconsciente colectivo, término también de Jung, de lo que es la manzana, una manzana. Y esa más pura raíz, esa más pura esencia de lo que es una manzana, eso conforma el arquetipo de manzana. Pero luego ya hemos visto que hay muchos tipos distintos de manzanas, ¿vale? Pues estos arquetipos son patrones que forman parte de este inconsciente colectivo que te mencionaba antes. Pueden ser pues el padre, la madre, el héroe, el buscador, no sé, hay unos cuantos, ¿vale? Y estos patrones, estos arquetipos, se constituyeron o los identificó, podríamos decir, Jung, a partir del análisis comparado de diferentes culturas, de diferentes pueblos, a través del estudio de los mitos, las leyendas y las religiones, por ejemplo, y puede que alguna cosa más. Jung llegó a ese contenido, podríamos decir, común, ese contenido psíquico común a toda la humanidad, que no se origina en las experiencias individuales de un individuo, sino que nos pertenecen a todos, ¿vale? Pero aquí hay un detalle que es muy importante que se suele pasar por alto. Son contenidos mentales, inconscientes y comunes a toda la humanidad, a toda la especie. No son disposiciones de conducta, no son reflejos, no son instintos innatos, no. Son, vuelvo a decir, contenidos mentales inconscientes y comunes a todos. Los patrones, estos patrones, sean de comportamiento o como los prefieras decir, son potenciales que heredamos y que se pueden desarrollar o no, ¿sabes? Tenemos la posibilidad de... Imagínate una planta que tiene varios troncos. Podemos desarrollar varios troncos o podemos desarrollar solamente uno y rechazar los otros, o podemos crecer con todos o solamente unos pocos. El que haya un arquetipo en la especie de manera psíquica de un tipo de forma de ser para cierto tipo de persona no implica que tengamos que tener eso obligatoriamente instalado en nuestra forma de ser, en nuestro día a día. Estos patrones, que te digo, en cierta forma son heredados porque vienen de nuestra cultura común. Se pueden desarrollar o no y se pueden solapar e incluso convivir
conjuntamente en determinadas circunstancias vitales, es decir, que al mismo tiempo haya varios, no tienen por qué manifestarse o desarrollarse de forma aislada. Uno puede ser un aventurero y al mismo tiempo ser un cuidador. Lo que pasa es que en ciertos momentos estarás haciendo una cosa y en ciertos momentos estarás haciendo otra, pero no implica que por ser un determinado tipo o por tener una mayor disposición a cierto tipo de comportamiento o de arquetipo, solamente tengas ese y todos los demás no les tengas. Puedes tener varios al mismo tiempo y desarrollar uno en función de las circunstancias u otro, sin necesidad de que eso implique el que no tengas una cosa determinada y sí que tengas la otra, sino que puedes tener varios al mismo tiempo. Luego, esto con respecto a los arquetipos que te he mencionado antes. Antes decía, y vuelvo un poquito para atrás, arquetipos y actitudes. Esto que te he estado contando ahora ha sido el tema de los arquetipos. Vamos ahora un poco con las actitudes, que desde nuestro punto de vista son las reacciones o respuestas que cada uno tiene ante hechos, personas, objetos, y según ciertas creencias o sentimientos o valores que son personales, son propios de cada individuo. Antes estábamos hablando de algo común a toda la humanidad, el arquetipo. Ahora estamos hablando de las actitudes, algo que es personal, individual. A ver, si tomamos, por ejemplo, el arquetipo del sabio buscador y lo intentas identificar con un arcano, pues nuestra mente te podrá, a unos les llevará hacia uno y a otros les llevará hacia otro. A mí, por ejemplo, para mí sería el ermitaño. Para mí este sería el arquetipo del sabio buscador, ¿vale? Para otros podrá ser otra persona, otra carta, ¿vale? Los valores, podríamos decir a esta carta del ermitaño, los valores como la sabiduría o la búsqueda de un conocimiento profundo. Por tanto, podríamos decir que parece que el ermitaño lleva aparejada una actitud, con C, de alcanzar el conocimiento y de buscar la verdad. Se le supone por tanto una capacidad de análisis para poder alcanzar ese conocimiento. Pero esta actitud, vuelvo a decir, no le pertenece solo a este arcano del ermitaño. Esta actitud de buscar, de analizar, de separar el trigo de la paja, lo podemos encontrar en más arcanos. Y por lo tanto, no solo además en este arquetipo del sabio buscador, sino en otros. Y por tanto, estamos encontrando actitudes que pueden estar en varios arcanos, pero también en varios arquetipos distintos. Vale, eso es importante. Una persona puede encajar por sus actitudes, con C, vuelvo a decir, puede encajar en un arquetipo, el que sea. Pero luego, a la hora de actuar, actúa de una manera distinta, en base a un arquetipo diferente, distinto. ¿Por qué? Pues porque una cosa es el potencial o potenciales que tienes o que puedes desarrollar a lo largo de la vida, y otra cosa es cómo te desenvuelves en el mundo, en el tiempo real, en el día a día, en el aquí y ahora. Porque a veces actuarás en base a un arquetipo determinado y en otros momentos actuarás con respecto a otro, con unas actitudes o con otras actitudes distintas. Unas veces esas actitudes y reacciones te acercarán a tu, vamos a llamarlo arquetipo personal, si quieres, para que me entiendas. Y en cambio otras veces te van a alejar de lo que es supuestamente ese arquetipo personal. Pero aún así, esas veces que tus actitudes no te acercan a tu arquetipo personal, sino que te alejan, estas ocasiones también son necesarias para desarrollar tu vida en el día a día. Porque puede que cumplas un papel concreto o que no lo llegues a cumplir nunca. Pero lo que sí que es cierto, amigo mío o amiga mía, lo que sí que es cierto es que tienes que vivir cada día. Tienes que decidir, tienes que actuar, tienes que vivir todos y cada uno de los días. Y eso no se consigue siguiendo unas reglas de comportamiento fijas. Si solamente hiciéramos una cosa, si siempre hiciéramos lo mismo, si no evolucionáramos, ya estaríamos extinguidos como especie.
Precisamente la evolución, el adaptarnos al medio ambiente es lo que nos ha permitido llegar a vivir en todo el mundo. ¿A que no hay jirafas en el polo ártico? No, las jirafas están en entornos cálidos, pero sin embargo humanos los encuentras por todas partes, porque nos adaptamos. Somos, desde cierto punto de vista, los animales, permíteme la expresión, más indefensos que hay, porque no tenemos coraza, no tenemos espinas, no tenemos colmillos. Somos débiles con respecto a lo que son los otros animales y sin embargo hemos llegado a vivir en todo el mundo y a modificar el entorno para poder vivir en él. Y eso lo conseguimos a través de las actitudes, no solo de los arquetipos. Nosotros en 78 puertas, a la hora de hacer lecturas de tarot, preferimos centrarnos precisamente en esto, en las actitudes, más que en los arquetipos. Porque a nuestros consultantes, seas tú o quien sea, a los consultantes le da más juego a la hora de entender y de saber cómo moverse de la mejor manera posible en la vida. Porque a fin de cuentas es una de las cosas que podemos conseguir con una buena lectura de tarot, ¿no? El cómo vivir, era lo que te decía antes, ¿no? Y sobre este tema recuerdo que ya hablé en la reseña que hice del tarot de Manteña. Cómo vivir, que ese es uno de los, posiblemente de los mayores objetivos que tiene ese mazo de tarot. El cómo vivir, aprender a cómo vivir. Y por eso, bueno, perdón por el inciso. Te estaba diciendo eso, ¿no? Que en las consultas de tarot, en las lecturas de tarot, nosotros nos centramos más en lo que son las actitudes que en los arquetipos. Y en nuestros cursos también nos gusta centrarnos en esto porque creemos que las actitudes nos permiten extraer más información a las cartas, ¿no? Extraerle todo el jugo. Que sí que es cierto que cada tirada es distinta y que no se puede extrapolar de unas cosas a otras, ¿no? Pero a veces hay tendencias que se repiten y que pueden considerarse patrones de comportamiento, que pueden ser constructivos o destructivos. Cuidado, están las dos posibilidades. Aquí siempre estamos con este término binario, esta doble posibilidad. Estas tendencias, estos patrones de comportamiento pueden llevar a pensar a cualquiera, que ese comportamiento, ese tipo de comportamiento, esa actitud, puede que sea nuestro arquetipo como misión de vida. Es un error que comete mucha gente y vuelvo a decir, un arquetipo es un contenido psicológico común a toda la humanidad, no de un individuo, ¿vale? Un individuo puede representar un modelo, un arquetipo, ¿vale? En un momento determinado, pero luego ser otro, y luego ser otro, y luego ser otro, o varios al mismo tiempo, como te he explicado antes. El hecho de que haya unas tendencias, unos comportamientos repetitivos, no implica que haya un arquetipo del que tengamos que estar ahí dependiendo todo el tiempo, ¿vale? Los arquetipos, en contra de las actitudes, los arquetipos, como te he dicho antes, son contenidos psíquicos mentales. Y muchas veces no somos conscientes de ellos. Estos arquetipos, estos contenidos psíquicos que tenemos todos dentro, pueden cambiar y evolucionar. Y tú seguir manteniéndote anclado en ese papel del pasado, en ese arquetipo del pasado que ya no te corresponde. ¿Y por qué no te corresponde? Porque tú también has evolucionado. Igual que evolucionan las circunstancias, tú también evolucionas. Y el hecho de querer quedarte con algo del pasado, con un comportamiento, un arquetipo del pasado, cuando tú estás en otro momento de tu vida, es un contrasentido. Eso no permite una evolución, eso no permite fluir, eso no es algo bueno y positivo. Por tanto, el creer que tenemos un arquetipo para toda la vida, o en un momento determinado quedarte con ese arquetipo durante mucho tiempo sin ser consciente de cómo estás evolucionando tú en tu vida, eso no es algo positivo, eso no es algo bueno para ti, ¿vale? Además, ya lo he mencionado antes, pero y no quiero entrar en este tema porque daría para otro vídeo, pero recuerda que siempre tienes la posibilidad de estar viviendo varios arquetipos
al mismo tiempo simultáneamente, que en un momento determinado tengas varias actitudes de varios arquetipos distintos en cada una de tus acciones, porque son las actitudes las que te definen en ese momento, no el arquetipo, sino las actitudes, ¿vale? La actitud define no solo cómo puede ser en un momento concreto y determinado, sino que al mismo tiempo también está determinando tu presente y por tanto tu futuro, porque el futuro lo estás construyendo en el presente si es que no se ha construido ya en el pasado. Y eso viene con la actitud con C, no con el arquetipo. Vale, hay muchas diferencias entre arquetipo y actitud y son muy importantes el que lo entiendas bien. Las diferencias para no caer en errores que pueden jugar en tu contra. Me explico, a ver. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver aquí. La carta del emperador, ¿vale? El emperador nos habla de una figura de poder, paternal, la encarnación del principio masculino. Puede que en una consulta aparecer esta carta, que parezca esta consulta en una carta, y que tú no seas padre, que no tengas poder sobre nada ni nadie. Incluso puede aparecerte esta carta si eres una mujer. ¿Por qué no? Claro que sí, no tienen ningún problema de eso. Por otro lado, la actitud que puede tener el emperador es de mantener la estabilidad y el orden, tener un criterio sólido, exento de decisiones arbitrarias o erráticas, decido según el momento. Eso iría más con el loco, ¿verdad? Pero esta actitud de permanecer, de ser así, de tener este comportamiento, es permanente y es necesario que esté siempre para poder vivir bien tu vida. O es conveniente en algunos momentos, situaciones y circunstancias concretas. Ahí está la cosa, ¿entiendes ahora a lo que me refiero? No hay por qué mantener una misma actitud toda la vida. Tiene que evolucionar y por tanto el arquetipo que tú estés manifestando en ese momento también evoluciona contigo, no se tiene que quedar en el pasado, ¿vale? Hay que evolucionar con él y ojo, un arquetipo o una actitud puede durar mucho tiempo y que sea bueno, pero en algún momento habrá que cambiarla, cuando haya que hacerlo, cuando llegue el momento. Y en esta diatriba, en esta dualidad de si estas actitudes son permanentes y necesarias o si es una cosa temporal y del momento. Aquí es donde nosotros profundizamos más, donde más nos gusta profundizar. Cuando realizamos nuestras lecturas tratamos de mostrarte, cuando son por teléfono, antes eran presenciales en algún momento, pero ahora sobre todo por teléfono. Cuando realizamos unas lecturas largas, en que estamos media hora, una hora, tratamos de mostrarte todas las herramientas que dice el tarot que dispones en ese momento para cumplir con ciertas acciones. Son lecturas que llevan más tiempo, que necesitan más tiempo, no es algo que se pueda hacer, pues como en estas lecturas que me vais a hacer aquí en vídeo, ¿no? En un rato, 5 o 10 minutos, no, necesitamos más tiempo para esto. Pero eso precisamente es una de las cosas que te proporciona el tarot con toda la información que hay a tu disposición, ¿no? Hay ocasiones en las que hay que actuar con la firmeza del emperador, claro que sí. Y otras veces en las que se puede necesitar un paternalismo más indulgente. Es decir, unas veces vinagre y otras veces miel. Unas veces amargo y otras veces dulce. Unas veces duro, otras veces blando. Hay que saber conjugar. Si siempre eres de la misma manera, si siempre actúas de la misma manera, no va a ser algo que sea especialmente beneficioso para ti mismo o misma. Así pues, resumiendo, conocer qué actitud nos es más conveniente adoptar en determinados momentos puede ser más beneficioso que representar un único y exclusivo papel de forma fija y determinada siempre. Sobre todo cuando todo lo que hay a nuestro alrededor, y eso nos incluye a nosotros mismos, siempre estamos cambiando,
Siempre estamos en constante cambio. Una persona puede tener 10 años y ser un emperador o un papa o un juicio. Y hay otra persona que puede tener 50 años y ser un sol o ser un loco. Y no pasa nada. Precisamente porque todos somos distintos y todos evolucionamos. El desarrollo personal no depende solo de la edad física. Hay otros factores que influyen, entre ellos, por ejemplo, las circunstancias y nuestra actitud ante estas circunstancias. Al fin y al cabo, podríamos decir que vemos la vida desde unas gafas propias, ¿no? Desde nuestro propio punto de vista. Es un punto de vista personal, intransferible, y obtenemos conclusiones igual de personales para cada persona, por supuesto, a partir de cómo interpretamos lo que percibimos de la vida, y en base a eso generamos nuestras actitudes. A ver, creo que la mejor forma de entender todo esto que te estoy contando es poner un ejemplo. Antes te he puesto el ejemplo de la manzana. Ya hemos visto una multiplicidad de manzanas, ¿no? Rojas, verdes, amarillas, mezclas dulces, ácidas, verdes, al horno, en compota, asadas en la boca de un cochinillo, en postre, en tarta, muchas posibilidades. Vale. Ya que antes he cogido el emperador, vamos a venir aquí, otra vez al emperador. El arquetipo del padre, vale. Hay mucha gente, muchos tarotistas que sacan esta carta y dicen: uy, ¿qué tal la relación con tu padre? Parece que no muy bien. Como que todos los padres fuesen iguales, ¿verdad? Y hay padres que en efecto son así. Y recordemos, vuelvo a decirte, cuando Jung crea esta teoría de los arquetipos, coge de muchos sitios distintos, de muchas culturas, muchas mitologías distintas y diferentes, y crea ese nexo de unión, esa esencia, esa imagen modelo única, arquetipo de cada uno de los elementos, ¿no? Y que pertenece a toda la humanidad. Y una idea del padre, ¿vale? Por este ejemplo que estaba poniendo ahora, puede ser esta, ¿vale? Puede representarlo así. Pero el que haya una esencia común de que esto sea el padre, no quiere decir que todos los padres sean así. Porque habrá padres que estén conduciendo un camión de manera internacional y estén todo el día fuera de casa y vengan solo los fines de semana. Hay padres que están jugando con sus hijos todo el día. Hay padres que no hacen el más puñetero caso a sus hijos en ningún momento. Hay padres que son huraños y que están a los suyos sin hacer tampoco ningún caso a sus hijos. Hay padres que lo dan todo por sus hijos y pueden estar representados perfectamente también por la estrella. Por desgracia, también hay padres que son así. Y lo mismo que estoy diciendo ahora con el padre, se aplicaría también con la madre. No todas las madres son iguales, ¿verdad que no? Pues lo mismo con el padre y con cada uno de los posibles arquetipos y de los arcanos del tarot. El hecho de que haya muchos tipos diferentes de manzana también nos ayuda a entender que haya muchos tipos diferentes de padre, de madre, de profesor, etc. Por tanto, y lo que quiero que entiendas, cuando sale una carta que todos relacionamos con un arquetipo, ese arquetipo no quiere decir que esa figura en la persona de nuestro consultante o de la familia de nuestro consultante vaya a ser siempre la misma. ¿Vale? Que unas veces podrá ser de una forma y otras veces podrá ser de otra. Que unas veces sí será cierto que el padre sea exigente, duro, estricto, y otras veces solo será simplemente el padre. Y un padre podrá estar representado de muchas maneras diferentes. ¿Sabes? De muchas maneras diferentes. Y quien dice el padre, dice la madre, dice el sabio, dice el profesor, dice el hijo, dice la hija, cualquiera. ¿Vale? Es importante y quería que entendieras esto.
No somos contrarios a la idea de emplear los arquetipos a la hora de leer el tarot, pero sí tener en cuenta que las actitudes con C nos proporcionan mucha más información, mucho más riqueza a la hora de leer las cartas y mucho más juego a la hora de poder explicar a los consultantes qué está pasando, porque nunca olvidemos que la otra persona que tenemos enfrente, a quien leemos las cartas, ese consultante que viene a nosotros para que le ayudemos, ese es el objetivo fundamental de una lectura de tarot. El objetivo no es decir, uy, qué buenos somos nosotros, soy el mejor tarotista del mundo, el mejor tarólogo, tarósofo o como lo quieras llamar. No, lo más importante es la otra persona a quien tenemos que ayudar. Nos ayudamos nosotros, pero si tu ego es más importante que la propia lectura o que la otra persona, vas mal encaminado. Vale. Y eso es todo por hoy. Menudo vídeo más largo que he hecho en esta ocasión. No quería que fuese tan largo, pero bueno, es lo que ha tocado. Gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.